Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo la reseña de Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Quiero comenzar diciéndoles que esta reseña fue pedida exclusivamente por una de mis suscriptoras hace como 2 meses. Me comentó en Twitter que le gustaría ver una reseña de esto y pues le prometí que la iba a leer eventualmente. Y aprovechando que septiembre está el especial de Nelly de Mundo Forbit de Por un México Literario, pues quería colaborar con alguna obra mexicana y Elena Garro es mexicana, entonces por ende les quise hacer esta reseña. Muchas gracias Dark Artemis por recomendarme este libro y pues aquí está la reseña que te había prometido. Ahora sí, comenzando con algunos datos randoms de la obra, les quiero decir que fue publicada en 1963, obtuvo el premio Javier Villarrutia en ese mismo año y es reconocida como una novela precursora de lo que viene siendo el realismo mágico. Como otros datos curiosos de la autora, les quiero decir que Elena Garro es mexicana. Ella nació en un lugar muy cercano a Guerrero y vivió ahí bastante tiempo en su infancia. Después estudió en la UNAM letras españolas y pues ahí fue desarrollándose un poco como escritora. Escribió varias obras de teatro y también algunas novelas. Sin embargo, su obra más conocida es precisamente esta, Los Recuerdos del Porvenir, que por cierto es una obra bastante buena. Otro dato curioso de Elena Garro es que fue esposa del también escritor Octavio Paz. También se cuenta que después del trágico accidente que hubo en Tlatelolco en 1968, ella habló un poco y dijo que varios de los académicos y maestros que habían incitado a los estudiantes en el momento más crítico no los ayudaron mucho. Esto le causó muchos problemas con la comunidad intelectual mexicana y pues vamos que ella se medio autoexilió a Francia, donde estuvo viviendo casi 20 años para posteriormente regresar a México y vivir aquí unos años antes de que tuviera cáncer de pulmón, porque fumaba, así que niños no fumen. Y pues esa fue básicamente la historia de Elena Garro. Obviamente hay mucho más, pero esos fueron algunos de los datos más importantes. Y ahora sí, regresando a la historia de Los Recuerdos del Porvenir. Esta historia de verdad que me pareció muy muy buena. Yo estaba un poco escéptica, uno tenía un poco de miedo porque Dark Artemis me había dicho que es su libro favorito y supongo que muchos de ustedes sabrán que leer el libro favorito de alguien puede generar un poquito de ansiedad, pero me alegra decir que fue un libro que me gustó muchísimo y que definitivamente se ha colocado en uno de mis libros favoritos. Y bueno, empezando les quiero comentar que este libro se desarrolla en un pueblo que se llama Ixtepec. Ixtepec se encuentra en el sur de México. Particularmente nos cuenta la historia justo después de lo que viene siendo la Revolución Mexicana. El pueblo todavía está buscando como un poco de estabilidad, como que están tratando de regresar a la normalidad. Sin embargo, justo después de la Revolución existe lo que viene siendo como una especie de régimen militar en el pueblo. Estos militares son los que tienen el poder, los que dirigen qué es lo que está sucediendo. Y el mismo pueblo, porque la narración está hecha por el mismo pueblo de Ixtepec, la misma tierra, nos va narrando qué es lo que está pasando con las personas y cómo algunos de los militares están abusando un poco del poder que tienen. Se cuenta que en algunas ocasiones aparece gente ahorcada o pues asesinada de una manera bastante brutal y no es ningún secreto que son estos militares los que están acabando con ellos, ya sea porque se están rebelando un poco contra este régimen o porque están haciendo simplemente algo que estos militares no quieren que suceda. La historia pues no solo nos cuenta esto, también nos cuenta la historia de varias familias del pueblo y poco a poco vamos a ver cómo todas estas historias se van entrelazando y nos van llevando a saber un poco más de qué es lo que sucedió en Ixtepec y qué es lo que está pasando con las personas, cómo están buscando la estabilidad, cómo son sus vidas y pues sobre todo cuál es este sentimiento que tienen como de impotencia ante todo este régimen militar y cómo es algo yo diría que bastante típico en los mexicanos que en realidad sí queremos hacer algo, pero en algunas ocasiones no sabemos exactamente por dónde empezar o qué hacer. Y estos mismos sentimientos a veces son un poco tristes y hace que el pueblo como que esté un poco desganado. Esto mismo nos lleva a que seamos como un poco más tristes, apagados, no sé, como que simplemente nos falte un poco de fuerza o yo qué sé. Este libro está dividido en dos partes. En la primera sección vamos viendo que hay un personaje muy muy clave para la historia que es Julia. Julia es la pareja del general, creo que se llama Francisco Rosas, y él es pues el que mantiene todo el poder. Ella es la mujer que lo acompaña y vamos a decir que tiene bastante poder sobre él. Él está tremendamente enamorado de ella e incluso todo el pueblo como que tiene una especie de admiración o deseo de estar con ella, de ser ella, etcétera, ¿no? Vemos que este personaje es muy importante a pesar de que casi no tiene ningún diálogo. Su presencia es como muy esporádica, muy silenciosa, e incluso cuando está ahí parece que está siempre callada y no habla mucho, siempre está como perdida, con la mirada ida. La gente le tiene mucho aprecio y es como alguien muy importante, ¿no? Que les da un poco como de esperanza y es sobre todo esta persona a la que esperan ver como una especie de entretenimiento. Es algo un poco extraño.
Y bueno, obviamente la historia no solo es de Julia, sino de muchas otras familias que poco a poco vamos viendo cómo son, cuáles son sus características, cómo viven, etcétera. Hay muchos personajes que están muy bien delineados en la novela y bueno, quiero decir que aquí la primera parte se va a ver afectada cuando llega un personaje que vamos a decir que es un foráneo y la llegada de este personaje va a marcar como un antes y después para el pueblo. Este personaje va a llegar y va a hacer algunas cosas, va a empezar a comunicarse con algunas otras personas del pueblo, etcétera. Y pues va a pasar algo con él que definitivamente nos va a dar lugar a lo que viene siendo la segunda parte del libro. La segunda parte del libro va a ser un poco diferente, va a tomar otros toques. También se va a tocar un poco el tema de la Revolución Cristera. Y esto nos llevó a ver cómo el gobierno, pues en una época vamos a decir que bastante triste para la historia mexicana, se mostró como totalmente en contra de la iglesia y cómo esto afectó a muchas de las personas que sobre todo eran muy creyentes. Tengo que decir que Elena Garro nos menciona de una manera bastante interesante cómo sucede esto y sobre todo qué siente la gente cuando les quitan el derecho de asistir a las iglesias. Al mismo tiempo empezamos a ver que el pueblo se empieza a unir para hacer algo y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Finalmente tenemos un final, que de verdad me dejó con la boca abierta, con la piel chinita y con lágrimas en los ojos porque es verdaderamente hermoso. Y bueno, esa fue la historia en grandes rasgos. Sé que tal vez dije de más, tal vez dije de menos, pero eso es básicamente lo que estuvo pasando en la historia. ¿Qué me gustó de este libro? Tengo que decir que la narración se me hizo totalmente bellísima. Por un lado, la narración está hecha en la mayoría de las ocasiones por el pueblo, por el mismo Ixtepec, que nos habla de su gente y de todas las personas que están ahí, cómo está la situación en ese momento, el ambiente, la gente está como un poco triste, algunos están idos, algunos viven completamente fuera de sí, como es algún personaje loco que ahorita les voy a hablar un poquito más de él, y así nos va dando un poco de información de cómo es la vida en este pueblo. Otra cosa que también me encantó fueron los personajes que hace Elena Garro. Tengo que decir que hay una gran variedad de personajes, como un elemento típico del realismo mágico tenemos un gran número de personajes, por lo que yo les recomiendo que vayan haciendo una lista simultáneamente a su lectura para que puedan ir viendo de qué personajes están hablando y no tengan mucho problema regresando a ver en dónde rayos estaba y quién exactamente era este personaje. Sin embargo, quiero decirles que los personajes se me hace que están muy muy bien construidos, tanto los que son como personajes un poco más primarios, como los que vienen siendo secundarios o terciarios. Cada uno de los personajes tiene una personalidad bastante definida, muy delineada y muy particular, lo que hace que la historia vaya teniendo un poco de variedad en sí misma. Mi personaje favorito de todos fue Juan Cariño, que es un personaje que está loco y se cree el presidente. Sin embargo, la verdad es que para estar loco tiene un lenguaje bastante propio, adecuado. En realidad habla como un político y como en ciertos lugares hasta un académico. Me parece un personaje bastante interesante y lo más interesante es que todo el pueblo le sigue la corriente y todo el pueblo lo considera como el presidente, lo tratan como un presidente, hablan con él, escuchan sus opiniones, etcétera. Y él es un amor de personaje, me pareció muy interesante, además de que tiene un contacto muy directo con el lenguaje, habla mucho sobre los diccionarios y la importancia de las palabras, y fue un personaje que me pareció muy muy lindo, además de otros que hay, que de verdad siento que hizo que cada personaje tuviera como su propia esencia, e incluso aquellos que tienen pocas apariciones siguen manteniendo como su personalidad y son personajes que incluso que pareciera que fueran así solo como un personaje secundario o terciario, tienen su participación en la historia y eso me gustó muchísimo. Otra cosa que de verdad me encantó de este libro fue el hecho de que tuviera tantas cosas como muy mexicanas, desde el lenguaje que utiliza la gente hasta lo que viene siendo como el ambiente del pueblo, cómo vive la gente, cómo piensan, todos los modismos, lo que comen, etcétera. En realidad creo que sí nos habla bastante sobre lo que viene siendo la cultura mexicana, las costumbres y sobre todo lo que vino pasando con las personas después de la Revolución, cómo veían toda esta tradición que hubo entre Madero, Obregón, Calles, etcétera. Y pues, ¿qué se esperaba de la gente si es que los políticos siquiera pues no tenían como mucha dignidad, vamos a decirlo? Me pareció un libro de verdad muy muy bueno, nos habla sobre todo de la historia mexicana que creo que está muy bien situado, como ya les dije, de la Revolución y también de toda esta revolución cristera que fue pasando, el régimen militar que se instaló después de la revolución y todas estas cuestiones que me parecieron bastante interesantes, muy bien llevadas. De verdad que Elena Garro logró tener como que toda esta esencia de un pueblo en esas épocas y de verdad que se me hizo una obra bastante buena. Yo diría que es una joyita y no sabía por qué este libro es tan poco conocido porque de verdad se me hizo una obra bastante buena.
pasando a las cosas que no me gustaron mucho, en realidad tengo que decir que fueron muy pocas, algo un poco sorprendente. Tengo que decir que a mí la narrativa del realismo mágico usualmente como que no me gusta, a veces se me hace como que un poquito lenta, sobre todo porque siento que a veces se tarda en llegar a este momento donde todo se conecta y donde llegamos al desenlace. Sin embargo, siento que en este libro se logró bastante bien, o sea, empieza un poquito lento, pero al final de verdad que sí me cautivó completamente y quedé totalmente enamorada de él. De hecho, yo acabé de leer este libro hace como una semana, pero no quería hacer la reseña porque sentía que mis sentimientos todavía estaban muy a flor de piel e iba a fangirlear mucho. De verdad que fue un libro que me gustó muchísimo, su narración, su prosa, sobre todo sus personajes, la ambientación, el contexto histórico y todo este mexicanismo, vamos a decirlo, que honestamente hacía mucho que no leía y bueno, para los que no sepan, vivo en Alemania desde ya un poco más de un año y a veces extraño mucho estos modismos, estas jergas y esta, no sé, esta simplemente forma de hablar que creo que Elena Garro logró capturar y de verdad que parece un libro bastante mexicano. Y bueno, la otra cosa que les quería decir es que, como ya les comenté, hay muchos personajes, entonces lo único yo les recomendaría que si tuvieran una hoja al lado y anoten algunos de los personajes, porque incluso los nombres son bastante comunes. Entonces yo les recomendaría que lleven una hojita con nada más alguna característica de cada personaje para que no se pierdan y disfruten más la historia. Y bueno, eso fue básicamente lo que les quería decir. Nuevamente les quiero decir que es un libro que recomiendo ampliamente, a mí me gustó muchísimo. Creo que trata muchísimos temas, como siempre el realismo mágico no se enfoca en uno o dos temas, sino que en realidad nos muestran una variedad de temáticas que son bastante interesantes, ¿no? Nos hablan de el amor, el desamor, la familia, nos hablan de las diferencias sociales, de cómo es cada persona, ¿no? De los chismes, de la religión, nos hablan también de algún problema social, que en este caso pues era esta cuestión militar, cómo la gente estaba tratando de recuperarse después de la revolución, las diferencias que hay entre el norte y el sur. Por ejemplo, sí se habla bastante de toda esta gente que viene del norte y cómo está viviendo en el sur y las diferencias que se notan entre ellos, del clima. Nos hablan de todas estas características que de verdad siento que lo hacen un libro bastante rico y sobre todo los modismos y cómo algunas cosas han permanecido a lo largo del tiempo, que me llamó mucho la atención que había cosas de 1920, 1930 que hasta el momento seguimos usando, algunos juegos, comidas y modismos que pues hasta la fecha se siguen usando en México, y siento que lo hace un libro bastante digno de leerse para cualquier mexicano e incluso para cualquier persona que quiera saber un poco más de la cultura mexicana. Es un libro que les recomiendo de verdad ampliamente por todo lo que trae, todas las culturas, costumbres y sobre todo porque es una historia muy linda, muy compleja, muy bien realizada, que sin duda alguna yo creo que les va a dejar un recuerdo muy memorable. Y se me había olvidado, pero les quiero decir que el título de esta novela también es bastante importante para la historia. Son Los recuerdos del porvenir, una especie de los recuerdos del futuro, y nos habla de las personas que tienen como estos recuerdos de lo que puede llegar a suceder. Hay unos personajes que en particular son los de la familia Moncada que tienen un peso bastante fuerte con este título de la novela y que también creo que es algo bastante importante en lo que viene siendo la obra. Y bueno, antes de que me extienda más, solo quiero agradecerle muchísimo a Dark Artemis por la recomendación y a Nelly por el especial de Por un México Literario. Y bueno, ojalá que les haya gustado esta reseña. Cuéntenme si ya leyeron este libro, qué opinan al respecto, les gustó o no les gustó. Cualquier cosa que me quieran dejar, ya saben que lo pueden hacer aquí en los comentarios o por algunas otras redes sociales. Por favor, si dejen su comentario aquí, no dejen spoilers para que no spoilemos a otras personas. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta reseña. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un like y decirme que no les gustó. Y si les encantó este video y quieren recibir más reseñas, wrap-ups, top 5 y muchas otras cosas más, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.